El vudú, religión originaria de África, ha servido de inspiración para películas de terror y fantásticas a lo largo del tiempo. Una inspiración parcial, ya que el cine ha cogido parte de su imaginería para adaptarla a una cultura popular. Aprovechando la salida del primer volumen del libro Ocultismo en el cine, dedicado al vudú, de la editorial Dilatando Mentes, dedicaremos este programa de Ir Rodando a la relación entre el vudú y el cine. Para ello contamos con Dani Morel, el coordinador de este primer volumen, y con un viejo amigo del programa, Pepe Aracil. Pues tenemos a Dani Morel, que es el coordinador del primer volumen de la colección Ocultismo en el cine de Dilatando Mentes, que está dedicado al vudú. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y bueno, como suele ser habitual, en muchos de los programas de Ir Rodando tenemos a Pepe Aracil. Hola, Pepe. Hola, buenos días o buenas tardes. Hola, Pepe. Y bueno, antes, si quieres, antes de que empiece Dani, Pepe, tú que has tenido la oportunidad de leer el libro profusamente, que nos cuentes un poco más o menos qué te ha parecido este libro dedicado al vudú en el cine. Pues, mira, la verdad es que cuando te propuse hacer un programa de radio sobre este libro, o sea, luego pensé que fui como un poco aventurado porque te lo propuse antes de haber ojeado ni una sola página, de tener el libro en las manos, y me daba como cierto reparo. Dije, a ver si, yo qué sé, si luego no pasaría nada, pero no, pues dices, bueno, sí, un librito, está bien, tal, pero realmente estoy contento porque me ha parecido un libro estupendo, y no es porque tengamos aquí al autor. Vamos, creo que tanto tú como yo, Raúl, leemos bastante sobre cine y artes oscuras o cine, digamos, así un poquito más, eso, más hacia el lado, el sendero de la mano izquierda. Y bueno, en este caso, eso, a mí ya os digo, me ha sorprendido gratamente. También me da mucha alegría saber que es el primer volumen de una colección. Espero que las ventas vayan muy bien, para que salgan todos los que, vamos, de momento ya hay un volumen más anunciado, luego te preguntaremos por él, Dani. Y Okay, sí. bueno, yo lo primero que te quería preguntar es, si no me equivoco, hay muchos libros en castellano sobre, bueno, todos los idiomas, pero me ciño a nuestro idioma, sobre cine y zombies, así genérico, pero sobre, por ejemplo, está Planeta Zombie de Jesús Palacios, que quizás sea uno de los primeros. Luego hay más así centrados pues, en los zombies más George Romero, pero sobre vudú, si no me equivoco, es el primero, al menos que yo conozca. ¿Es así? Sí, yo creo que el libro, o sea, que un ensayo podría ser que sí, que fuera el primero, porque sí que hay alguna compilación de relatos, también precisamente una que hizo Jesús Palacios, que se llamaba Amanecer Vudú, que también lo hablo en el libro. Ese sí que compilaba relatos de zombies, pero también algunos que hablaban más de lo que es el vudú, las ceremonias, tal, sin tocar el tema zombies. Sí, pero así ensayo creo que es el único que yo sepa, vamos, a lo mejor. Sí, de hecho, este de Amanecer Vudú lo tengo aquí a mi lado ahora mismo y era muy interesante también porque, aparte de ser del año, pues no sé, 90 y... No, a ver. Bueno, no lo veo aquí, pero hace ya bastantes años. Está inencontrable. Sí, y está como, a ver, 93, fijaos, ya casi cerca de 30 años, como pasa el tiempo. Sí. Y sí, está dedicado, digamos, dividido, perdón, en capítulos dedicados a África, a Haití, a Cuba, a Miami, a México, Nueva Orleans, Nueva York. También es como, eso, muy bien, porque no se ciñe solo a Haití, o también habla de la santería cubana, de eso, de estos zombies también de la gran ciudad de Nueva York, que luego podemos hablar. Pero bueno, por no liarme más, eso, yo creo que dedicado al vudú así, tipo ensayo y videoguía que hay al final, es el primero. ¿De quién fue la idea? ¿Estuvisteis claros desde el principio cuando hablasteis con los editores que este tenía que ser el tema? ¿O cómo fue? Cuéntanos un poco. Esto más que nada sale del Pájaro Burlón, que es una web que ya hace 8 años que tenemos, que funciona con los otros autores del libro. Gente del Pájaro Burlón empezó a hacer libros, ¿no? Por ejemplo, Javier J. Valencia hizo el de Twin Peaks.
que es una biblia sobre Twin Peaks impresionante. Perdona, recordar que el Twin Peaks también lo tenemos en Dilatando Mentes y que es una de las joyas de la colección de la editorial. A eso iba. Entonces José Ángel de Dios, el editor, empezó a colaborar con El pájaro burlón. Bueno, eso que nos fuimos conociendo y así, hizo algún artículo para el web, tal, y empezamos a pensar. Luego también Víctor Castillo, para Dilatando Mentes, hizo un libro, un ensayo sobre literatura de terror, pero así más ignota, de los 80, 90 y así. O sea, fuera de Stephen King, por hablar claro. Y también Xavi Torrents hizo uno sobre Lindelof, Expediente Lindelof se llama, o sea, sobre las series de Lost y tal, ¿no? Entonces, queríamos colaborar en algo más, hacer alguna cosa más y tal, y se nos ocurrió un poco entre todos, así hablando y tal, de hacer una colección de ocultismo en el cine, que es un tema que a todos nos apasiona, y bueno, fue surgiendo así. Entonces, el orden de los libros no ha estado planificado. Sencillamente, como a mí siempre me ha interesado el tema más que el vudú, me interesaba el sur de los Estados Unidos y todo su folclore, música, cultura popular, etcétera. Yo enseguida dije, oye, pues si hacemos uno de vudú, porque se habló, claro, uno de vudú, uno de folk horror, uno de Lucifer, ¿no? Y satanismo y así, uno de brujería. Y bueno, el del vudú yo enseguida me lancé y dije, va, pues si se hace uno de vudú me interesa el tema. Y así también aprendo yo, porque muchas cosas las he aprendido, claro, al coordinar el libro, ¿no? Y más o menos es esto. Me ha recordado José Antonio Marina, el filósofo, psicólogo, siempre dice que cuando quiere aprender de un tema, en vez de leer un libro, escribe un libro. Sí. Es como la mejor manera de... Es verdad, ¿eh? O sea, bueno, yo al menos con ha sido increíble. O sea, todo lo que he aprendido y lo que he ido descubriendo, que me ha parecido, bueno, vamos, y bueno, eso que luego empiezan a aparecer coincidencias y cosas que no te esperabas y que, bueno, sí, es verdad. Sí, porque una de las cosas es un poco cuando tratas un tema de cine, hay muchos libros de cine, es alejarse un poco del tópico, ¿no? Digamos, porque si hablamos de vudú del cine, pues hablamos de Yo anduve con un zombie, El corazón del ángel, es lo que nos lleva directamente, pero gracias a tu indagación has podido ir un poco más allá, ¿no? A las raíces. Sí, y encontrar realmente películas que aquí nunca se estrenaron, como Zombies on Broadway, que es una comedia de zombies, ¿no? Por ejemplo, que se encargó Javier J. Valencia de escribir sobre ella. Y bueno, y muchas películas, ¿no? Que a lo mejor son tipo películas de estas de aventuras coloniales, que le llamo, que es tipo Tarzán o tipo así, y que siempre tienen alguna de las películas de la serie, siempre va de vudú o, bueno, de un vudú así muy sui generis, ¿no? Visto por el filtro estadounidense y colonial, ¿no? De la época, pero sí hemos descubierto cantidad de películas, incluso películas que no pensábamos que eran de vudú, ¿no? O que podíamos hablarlas, ¿no? Como Este muerto está muy vivo 2, que yo me quedé, no lo había visto, pero me quedé flipando de que realmente va de una maldición vudú y tal, ¿no? Dentro de que es una peli mala, ¿no? Bueno, es una peli mala, pero lo mejor es el vudú de ella, ¿eh? Sí. Al final es lo más divertido. Bueno, lo hemos comentado un poco, pero antes de seguir, recordar que es un libro que coordina Dani Morel y escribe una buena parte, pero también escriben otros autores, como hemos dicho, del Pájaro Burlón, Javier J. Valencia, José Ángel de Dios, Óscar Sueiro, Víctor Castillo y Xavi Torrents. O sea que y tendréis una serie de artículos y de textos muy variados, de mucha gente y con muchas miradas. Sí. Sí que tú, digamos, como coordinador, sí que te quería preguntar coordinador y escritor de un porcentaje bastante alto del libro, pero sí que las colaboraciones del resto de autores, un poco las dirigías tú o eran propuestas que te iban haciendo ellos de, mira, conozco esta película. Hablar. En este caso, sí, las dirigía yo. Esto está pasando un poco con el segundo, que si queréis luego también lo hablamos, claro, pero hay el coordinador que dirige más o menos y enfoca o encamina a la gente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Víctor Castillo, yo quería que hiciera la Blaxploitation, porque Víctor Castillo es un crack de Blaxploitation y tal, y sabía que iba a tocar el tema mucho mejor que yo. Y entonces he ido un poco, indicando las películas que más me interesaba que ellos reseñaran. Aún así, han habido propuestas, evidentemente, que se han aceptado, como por ejemplo Óscar Sueiro, que solo tenía que hacer 2 películas y acabó haciendo 5 porque le interesó mucho todo el cine español que había sobre vudú y tal, que es muy poquito, pero hay.
y se lanzó y me fue haciendo propuestas, venga, que miro esta y la reseño, vale, pues venga, y así fue saliendo. Sí, sí. Ya que hemos hablado de cine español, ¿qué películas de cine español y vudú podemos encontrar en el libro? A ver, en cine español, a mí, o sea, más que películas buenas, que, bueno, hay películas interesantes y así, pero lo que me parece muy interesante es que están todos los grandes nombres del cine español de aquella época. O sea, está Jesús Franco, está Amando de Osorio, está Paul Naschy, bueno, más o menos están todos, ¿no? Y los que hacían la música, etcétera, también. Y no sé, las películas que podemos encontrar es La Rebelión de las Muertas, por ejemplo, dirigida por Leon Kimlowski, con Paul Naschy. También podemos encontrar La Noche de los Brujos, que es de Amando de Osorio, con Simón Andreu y, bueno, con todos los míticos. Y luego podemos encontrar Vudú Sangriento, que es de Manuel Caño y sale Aldo Sambrel también, y que es una película de ínfimo presupuesto, pero que, bueno, que Óscar se rió mucho viéndola y se lo pasó muy bien, hizo una reseña bastante divertida. Y luego de Jesús Franco está Macumba Sexual, que yo quería que saliera Jesús Franco, y realmente es una película que dentro de toda esa época que tuvo él, porque es del 83, creo, es muy pasable. O sea, a mí es una persona que me cuesta las películas de Jesús Franco, sobre todo los 80, pero esta es hipnótica. O sea, te quedas ahí viendo la música y todas las paranoias, ¿no?, que van saliendo, y está muy bien. Y luego lo que hicimos también en este capítulo es que colamos una peli italiana, porque se nos había quedado una peli italiana suelta, que es Nueva York bajo el terror de los zombies. Y la pusimos en este capítulo un poco por toda la tradición de coproducciones italo-españolas y tal, de los spaghetti westerns, del terror y tal, y creímos que aquí entraba esta película. Y Nueva York bajo el terror de los zombies es una peli de Lucio Fulci que a mí me gusta mucho, y que también los zombies son de tradición haitiana, ¿no? Recordemos que Nueva York bajo el terror de los zombies, no, si no me recuerdo mal, es esa mítica escena de un zombie contra un tiburón. Sí, sí, sí. Pero mira, esto ya tiene mucho de caribeño, ¿no? Dentro de lo bizarro que es, la bizarrada de la escena, pero sí, sí, está... Por cierto, también la de una estaca atravesando un ojo, también, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y bueno, Nueva York bajo el terror de los zombies, donde apenas sale Nueva York, en realidad. Exacto. Sobre todo sale en el cartel, que es un cartel chulísimo, con el puente de Brooklyn, y creo que es el puente de Brooklyn o de Manhattan, y todos los zombies que llegan a Nueva York, y que en realidad la peli explota eso, pero vemos más escenas en la isla. Bueno, no, es una isla indeterminada, creo, no recuerdo si era Haití o era algo inventado, pero vemos más escenas, ¿no?, casi caribeñas y tal, que lo de Nueva York. O sea, de los zombies llegando a Nueva York. Lo que pasa es que creo que, como hacía poco de La Noche de los Muertos Vivientes y de las pelis de zombies más, los zombies más tipo Romero, los que creó ellos a Romero, pues interesaba también, ¿no?, vender la película un poco así, como si fuera de zombies clásicos. Bueno, clásicos, o sea, de zombies, de lo que ha triunfado más, vamos, de Romero. Sí, de hecho, no sé, esta es la película, no, hablo así sin consultarlo, pero se llamó Zombie 2, me parece, ¿no? Esta película. O sea, sí, tiene muchos títulos como esas pelis de esa época, no con tantos títulos, pero sí, Zombie 2 creo que es la más conocida, el título más conocido. Sí. Quería preguntar, bueno, sobre todo a Dani, pero también a Pepe, ¿qué tiene el vudú? Porque si estamos hablando de películas muy B, casi Z, pero también hay películas A. Recordemos que Indiana Jones y el Templo Maldito, para mí la mejor película de Indiana Jones, la importancia del vudú es vital, ¿no? Es un tipo de terror que pega mucho y al que siempre se recurre, ya sea una producción muy barata o una gran producción. Pero piensa que el vudú que tiene Indiana Jones y el Templo Maldito es un vudú de parque de atracciones. Es un poco el vudú de pinchar al muñeco, ¿no? Y luego es la India, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con vudú. Ninguna religión hindú tiene nada que ver, ¿no?, con el vudú. Y también hay lo de beber la sangre o que le arranquen el corazón, y Indiana Jones es casi un zombie, ¿no?, en ese momento. Y tiene este vudú así un poco de chiste. Hoy estaba viendo una película precisamente para el segundo libro, y por aquí ya veréis por dónde van los tiros del segundo. Estaba viendo Cry of the Banshee, una peli de Gordon Hessler con Vincent Price de protagonista, que va de brujería y tal. Y hay unas escenas súper explícitas de la bruja agarrando una muñeca y clavándole alfileres, y la protagonista, o una de las protagonistas de la película, notando los alfileres, pero bueno, y con sangre, y una escena bastante que podía ser de vudú
tal como lo entendemos así, este pseudo vudú, y en realidad es de brujería, o sea, no tiene nada que ver. Sí, es que se ha asociado en eso, vamos, lo explicáis en el libro bastante bien, no sé, esa anécdota que ni siquiera sé seguramente si es muy real o si entra dentro de la mitología popular de eso del muñequito clavado de alfileres, se asocia con algo que en realidad es una religión, como tantísimas otras religiones que hay por todo el mundo, que es con raíces africanas, que se desarrolló en Haití, lo explicas muy bien en el libro, pero en el imaginario popular, eso, el vudú es zombies y muñeco con alfileres, ¿no? Es muy... Sí. O sea, y en realidad, digamos, pues está bien que sea así, me refiero, está bien para disfrutar de películas, de cómics, de cultura en el sentido más desprejuiciado y... En el libro puede parecer, sobre todo en la introducción, en algún momento, que yo estoy en contra de eso, ¿no? O sea, en plan, bueno, es que la religión es muy espiritual y esto es como que, bueno, pero bueno, a mí me encanta, ¿eh? O sea, tengo que reconocer que las películas donde sale el muñequito vudú o los cómics o todo esto, o sea, todo el imaginario que se ha creado a partir del vudú, si lo ponemos en contexto y sabemos que también hay cosas muy, muy irrespetuosas y tal, pero todo lo que se ha creado me encanta, o sea, en la presentación en Gigamesh dije que esto es un poco como el rollo tiki de Hawái, ¿no? O sea, los bares... Se ha agarrado toda la cultura ancestral hawaiana, que es muy rica, y lo han convertido en, bueno, eso, el rollo tiki de los bares de Hawái, de los cócteles con los vasos esos con forma de calavera o de piña, las camisas hawaianas y toda esa estética de tiki, ¿no? Que en realidad eso... Bueno, es un constructo, ¿no? Eso se ha construido y a mí eso me encanta, ¿eh? Aunque también es importante saber pues, que viene que tiene unos orígenes ancestrales y religiosos que no tienen nada que ver ni con los muñequitos de los alfileres ni nada. Claro, un poco salvando las distancias, seguro que cuando en esa película que a mí me encanta, que es Misión Imposible 2, no, creo que es la 2, ¿verdad? Hacen esa festividad española que mezclan San Fermines con Semana Santa y con Fallas de Valencia, que es como... Hubo gente que se llevó las manos a la cabeza, pero qué barbaridad, ¿cómo no se han informado? Y a mí me encanta, es como que esa sea la imagen que pueda tener alguien de España, no sé, la ¿no? religión católica española. Y es como, pero a mí eso tampoco no me ha molestado nunca desde que leí a Hitchcock, que lo hablaba con Truffaut, en el libro ese de Hitchcock por Truffaut, que decía, es que eso es el cine, o sea, el cine necesitas tópicos y el tópico no es malo, o sea, tú ¿quieres enseñar París? Pues enseña la Torre Eiffel. O sea, no es muy original y tal. No, enseña la Torre Eiffel y no te hace falta ni poner un cartelito debajo que ponga París, 1940. No hace falta. Pon la Torre Eiffel y ya está, ¿no? Entonces, todo esto a mí tampoco me parece mal que para el vudú enseguida saquen el muñequito o saquen el zombie porque, bueno, pues el imaginario porque así todos sabemos. Asocia eso con el vudú y narrativamente interesa para la película, para el libro, pues adelante. Y por supuesto, siempre hay que diferenciarlo de si estás haciendo una tesis universitaria sobre antropología, pues no puedes caer en el tópico, pero hablamos de cosas distintas. Sí, de hecho, también, a lo mejor con esto, perdona, podemos enlazar un poco con creo que es el segundo capítulo del libro, en el que explicas, digamos, los primeros viajeros o, no sé, periodistas o, digamos así, occidentales, por llamarlo de algún modo, que se acercan a... No sé si al vudú o a Haití directamente, o no sé si se puede separar, y las distintas miradas, ¿no? Sí, yo ese capítulo lo he llamado Los que abren el camino, porque en vudú cuando se convoca a los loas, que son los espíritus del vudú, que hay mogollón de loas, por ejemplo, cuando se invoca a Papalekba o así, ¿no? Se pide que abra el camino, que abra la valla para llegar a casa, ¿no? Entonces yo dije, pues esto se va a llamar, ¿no? Los que abrieron el camino, y es... Los que abrieron el camino, pero desde fuera. O sea, claro, ellos ya conocían el vudú y tal, los habitantes de Haití, pero llegó todo de gente de fuera en una época muy interesante además y empezaron a traer el vudú hacia Europa y Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y de ahí ya pasó la ficción y tal. Y sí, en este capítulo yo me di cuenta de que toda la gente que había investigado el vudú, casi todos, era porque fueron a vivir ahí 1, 2, 3 años, depende, y lo habían conocido de cerca y tal, y se habían enamorado o sentido muy atraídos por el tema, pero es que además de eso, de haber vivido ahí todos los primeros y tal, al menos un tiempo, además eran gente muy peculiar, muy, muy, muy peculiar. O sea, William Seabrook mismo es un personaje muy peculiar, no sé si lo conocéis, el escritor de La Isla Mágica. Mágica, en Valdemar también, que bendita y tal.
Está editada en Valdemar, en una edición muy chula además, con muchas notas y tal. Claro, el tipo que fue, que es William Seabrook, a Haití, aprovechando que Haití en ese momento estaba con un protectorado que le llamaban los norteamericanos, estaba ocupada por Estados Unidos, estuvo 20 años. En esos 20 años, claro, es un país que siempre ha tenido muchos problemas, muchos conflictos sociales y tal, pero esos 20 años, pues mira, los norteamericanos podían ir y tal porque estaba ocupado, ¿no? O sea, es triste, pero a la vez había un poco de calma para ellos, ¿no? Para poder ir. No es que fueran a hacer turismo, pero gente como William Seabrook, que sí, pues viajó allí, ¿no? Y, y William Seabrook, pues eso, es un personaje muy curioso. ¿Por qué? Porque el tío fue, por ejemplo, escribió en el New York Times, fue muy famoso en su época, ahora está muy olvidado, pero a su vez también quiso probar la carne humana y es un tipo que fue un caníbal y lo dijo abiertamente. Claro, con eso se ganó la enemistad de muchos compañeros periodistas y tal, porque hacía cosas como internarse voluntariamente en un manicomio durante un año para hacer luego un libro o un artículo, ¿no? Y este es uno de los primeros que nos traen el vudú, o sea, nos lo traen también con su carga de sensacionalismo y él, claro, explota todo lo más espectacular y fantástico que encuentra del vudú, pero a la vez también habla de muchas cosas que luego los antropólogos y tal que han ido a investigar más tarde, pues coinciden, o sea, que sabía analizar bien las cosas, aunque a él le interesaba más lo oscuro, ¿no? Y la anécdota y tal. Y fue un personaje que incluso llegó a los últimos años de su vida a intentar, o sea, hacer un ritual con otros ocultistas en una cabaña de Estados Unidos, de un bosque, hacer un ritual para intentar matar a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, él quería ejecutar a Hitler mediante un ritual vudú. Y bueno, esto lo cubrió la revista Life, porque él era un personaje conocido y la revista Life envió un periodista que hizo fotos de todo y tal, y son unas fotos muy divertidas que se pueden encontrar por internet de William Seabrook intentando matar a Hitler con un muñeco tamaño real y tal. Y claro, este es uno solo de los personajes, pero es que todos los personajes que van saliendo en este capítulo son muy curiosos. No sé. De hecho, William Seabrook, yo no sé si tiene quizá el honor, no sé si en el libro tuyo aparece, de ser el primero que utilice la palabra zombie. Bueno, no sé, eso del primero es muy difícil siempre de saber con seguridad, pero en este libro, que es del año 29, me parece, sí que estoy hojeando un capítulo que además, un capítulo que se llama Muertos que trabajan en los cañaverales, que ya el título es como, wow, puñetazo al estómago, es como... Y sí, habla de una criatura de la que solo he oído hablar en Haití, el zombie. Por lo que parece, el zombie sale de su tumba, pero no es ni un vampiro, ni un fantasma, ni alguien que resucita como Lázaro. Vamos, yo creo que es la primera vez seguramente que alguien, o al menos así no sé, en una publicación... Casi seguro que sí. Ahora no te lo sé decir, pero sí que sé luego, ahora no me acuerdo, pero también hay luego una película. Las primeras películas están bastante inspiradas en lo que contó Seabrook, básicamente. Y sí que hay alguna película también que es la primera en decirlo de zombie. No sé si es La Legión de los Hombres Sin Alma, una de estas, pero sí, sí. Sí, de hecho es también curioso, esto no lo he comprobado del todo en tu libro, pero me da la impresión de que las primeras películas hasta de los años 30 se centran sobre todo o bastante más en el vudú de Haití, pero luego ya para a partir de los años 40, incluso hasta la actualidad, sobre todo, o tiene mucha más presencia quizá el Nueva Orleans y el folclore sureño de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Es lo que decíamos igual de la palabra zombie, ¿no? Ahora cuando nos imaginamos al zombie, nos imaginamos el zombie de Romero o de Walking Dead, de la serie de televisión. Es el zombie que sale de la tumba y empieza a matar gente y no sabemos muy bien el origen ni nada, que es muy interesante. Pero es verdad que durante los años 30, 40, 50, el zombie aparece en muchos títulos. Y hay muchas películas, aparte de Yo anduve con un zombie, hay muchas películas que se titulan o que llevan la palabra zombie. Y era un zombie totalmente diferente. Lo que pasa es que luego hizo más fortuna el de Romero, ¿no? Pero sí que es verdad que luego se inclinan por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo tienen ahí mismo. O sea, no hace falta ir a Haití, que además es un país muy difícil para ir a rodar. Y lo tienes en Nueva Orleans y lo tienes en el sur de Estados Unidos, porque también está en Alabama, llega hasta Tennessee, a Georgia y tal. Y entonces es mucho más fácil, aparte que es muy atractivo el tema de los pantanos y todas las localizaciones de Luisiana, ¿no? Y los cocodrilos y todo eso. Estéticamente o incluso musicalmente, vamos, es un territorio fascinante.
Sí, sí. Ahí nos vamos claro, a que los que tocan el primer blues, Robert Johnson y todos los demás, los que graban el primer blues. Uy, espera, que me han enviado. Vale, los que graban el primer blues son hijos directamente muchas veces de personas que habían sido esclavas y han sido liberadas, o son nietos de esclavos. Entonces, muchos tienen pues que su madre, su tía, su hermana o su padre eran practicantes de vudú, o al menos de algunos de los rituales, o creían algunas cosas del vudú. Entonces eso se traslada a la música, se traslada al blues, se traslada a las primeras bandas de jazz, y luego eso va pasando al rock y va pasando con los años, y ahora, aunque ya no seas practicante de vudú o lo que sea, pero aún lo tienes ahí en la música, en la cultura popular y tal. La famosa, vamos, leyenda de Robert Johnson, ¿no? Pues es como, ya desde sus mismos orígenes, es una música que está ligada, ya no al vudú directamente, pero al diablo, al pacto con el más allá. Exacto, sí, sí. Y ahí hay una cosa muy curiosa, que es que Papa Legba, y el Barón Samedi, que son los dos loas de la muerte, los espíritus estos que hablaba antes, son los dos loas de la muerte más famosos, ¿no? Lo que son en realidad son guardianes del cruce de caminos, eso siempre se explica. Ellos guardan el cruce de caminos donde los muertos pasan al más allá, y bueno, el cruce de caminos es la frontera entre el más allá y el más acá, ¿no? Como si dijéramos. Y entonces eso se junta mucho con la leyenda esta de Robert Johnson del pacto con el diablo, que precisamente siempre pasa en un cruce de caminos. Por eso la canción Crossroads o la película Crossroads y tal. Y esto ahí se junta mucho. O sea, la imagen del diablo, aunque no tenga nada que ver con Papa Legba o con el Barón Samedi, pero ya hay algo ahí que Todas las mitologías, las religiones tienen exacto, que se está mezclando la leyenda con la cultura popular y con las religiones y tal. Sí, sí. Sí, incluso así, no sé si es así hablar gratuitamente un poco, pero incluso el zombie de Yo anduve con un zombie de Jack Tourneur se llama, que nos hace bastante gracia, Carrefour, ¿no? Que es como Carrefour, sí. Aparte de un supermercado en francés. Sí, sí, sí. Es verdad, se llama Carrefour, y de hecho en algunas zonas de Haití que hablaban francés, Carrefour es otra de las maneras de llamarle directamente al Barón Samedi, es Carrefour. Y entonces, claro, es curioso que el zombie ese se llame Carrefour, ¿no? Como una deidad del vudú directamente. La simbología del cruce, incluso en el cristianismo o en muchos otros, la cruz, lo vertical con lo horizontal, creo que todo tiene eso. Hay una escena, estoy saltando mucho, pero hay una escena que ahora me has recordado, hay una escena en La serpiente y el arco iris, que ya es de los 80 de Wes Craven, que es muy bonita además, que es una escena en la que ves una procesión mariana y les ves con la Virgen y con las cruces y todo, y se intuye ahí, ¿no? El sincretismo este que hay entre el vudú y la religión cristiana y la cruz y todo eso. Sí, sí. Pues sí, ya que has nombrado La serpiente y el arco iris, podemos... Hay el capítulo así más dentro de la parte de la filmografía, el capítulo más extenso del libro, entras en 3 películas que se rodaron y estrenaron en un lapso muy, muy breve de tiempo, en apenas un año y medio, que son La serpiente y el arco iris, Los creyentes y El corazón del ángel. El corazón. Sí. No sé, me gustaría ¿qué pasó ahí para que de repente todo el mundo... No sé si diría que son películas vudú, a lo mejor Los creyentes más tangencialmente, pero La serpiente y el arco totalmente, pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Era una moda? ¿Es una casualidad? Yo creo que, y lo hablo en el libro, que fue un poco una casualidad también, pero es verdad que en un lapso de menos de un año, porque 2 son del 87 y una del 88, en un lapso de menos de un año salen estas 3 películas y que son bastante recordadas y con bastante éxito. Y yo creo que todo viene un poco de... Esto lo contaba Wes Craven y yo me he creído su versión un poco, pero viene un poco del libro que hizo Wade Davis. Wade Davis también es un personaje es un personaje como William Seabrook, pero ya de los 80, que también es un personaje que fue a Haití, porque él trabajaba para National Geographic. Y fue a Haití, él es etnobotánico y antropólogo, a investigar un poco y tal, y él volvió convencido de que había encontrado lo que hace posible que existan los zombies, o sea, el coup de poutre, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero son unos polvos que representa que estos polvos
tú te los tomas en una ceremonia, vudú, etcétera, y mueres, ¿no? Que en realidad entras en un estado como catatónico, en plan enterramiento prematuro, y entonces todo el mundo se cree que has muerto, entonces te entierran y al cabo de unos días con otros polvos que también prepara el sacerdote vudú, te resucitan pero resucitas convertido en zombie, o sea, sin voluntad y a trabajar en los cañaverales, ¿no? Como digo en el libro. Y entonces él volvió convencido, Wade Davis volvió convencido de que esto existía y hizo un libro que se llamó La serpiente y el arco iris, que en España creo que tuvo otro título, de algo de los zombies y tal. El enigma zombie. El enigma zombie, exacto, sí, sí. Y con una portada que da miedo, sí. Pues él volvió con este libro y lo vendió como ensayo de no ficción, o sea, como algo real, ¿no? Lo que pasa es que lo lees ahora, hoy en día, y ves que realmente está preparado, está muy pensado para ser un bestseller y tiene todos los ingredientes de él quedando con un grupo de empresarios farmacéuticos que le piden que vaya a encontrar a Haití esto del zombie, porque esto puede tener aplicaciones para temas de anestesia en los hospitales y tal. Entonces él va ahí a Haití y vive muchos peligros y tal, muy convencido de que está haciendo un bien al prójimo, ¿no? Y bueno, él vendió este libro, vendió una burrada, se tradujo a muchos idiomas y tal, pero a nivel científico siempre se le ha considerado muy mal, ¿no? O sea, al principio tuvo un poco le hicieron un poco de caso, pero luego enseguida lo rebatieron, bueno, incluso hay artículos científicos y tal rebatiendo que eso no es real y tal. Y entonces Wes Craven hizo la película esta que se llama igual, La serpiente del arco iris. Y a partir de ahí, pum pum, salieron seguidas El corazón del ángel, que para mí es de las mejores películas que se hablan en el libro, y Los creyentes, que bueno, que va un poco ahí tangencial, como has dicho tú, va un poco... Pero bueno, que no deja de venir del mismo sitio. La santería viene del Caribe, muchos de Haití que se fueron a Cuba. O sea, hay una gran diáspora de antiguos esclavos que cuando hay la revolución haitiana se van a Cuba y se van a otros sitios del Caribe de habla española y ahí nace la santería, pero viene de lo mismo. O sea, que en el fondo la meto en el mismo capítulo porque me parece que es vudú con otro nombre, ¿no? Un poco. Y bueno, más o menos es esto, es el año ¿cómo le llamo? El año de la serpiente. Sí, aparte son tres películas que yo creo que se han hecho un poco de menos. Tampoco voy a caer en aquello del cine de aquella época era mejor, pero son películas, no sé, me parecen estupendas las tres. El corazón del ángel también me parece quizá la mejor de ellas, pero películas también muy comerciales para quien le guste así el terror más, no sé, digamos, eso, menos experimental o tal. Son películas que se ven muy bien, y que son estupendas, que hacen, no sé, profundizan cada una hasta cierto punto en los temas de los que tratan, no sé, también se ven como con cierta melancolía de un cine así comercial, sí, además, de terror con intereses. Sí, además La serpiente del arco iris tiene la gracia un poco de que tiene una parte un poco documental porque a Wes Craven se le ocurrió ir a grabar de verdad Haití. Entonces se considera la primera película estadounidense mainstream grabada en Haití, la primera y la última, porque acabó el rodaje muy mal. Bueno, ya lo cuento en el libro, hay muchas anécdotas del rodaje, acaban huyendo, o sea, todo el equipo acaba huyendo, rodando una última escena en el aeropuerto de Puerto Príncipe, en Haití. Pero vamos, engañando al equipo técnico de allí y todo. Ruedan la última escena, cogen el avión y se van a Estados Unidos para nunca más volver, ¿no? Y la peli tiene unas escenas, sobre todo al principio, que están rodadas de verdad en Puerto Príncipe, en Haití, que se ve un caos ahí que es muy interesante. O sea, aunque la película luego no te pueda gustar mucho la trama o así, pero si quieres ver cosas de vudú y de La serpiente del arco iris está muy bien. Y luego El corazón del ángel a mí me parece un peliculón. Aparte que me encanta Alan Parker, el director, y me encanta también su manera de ver la música, bueno, todo. Entonces, sí. Eso te quería decir, Dani, que podríamos parar un poco en El corazón del ángel, porque ya que hemos hablado mucho de Nueva Orleans, hay pocas películas que hayan reflejado también lo que es Nueva Orleans. La música, la religión, esa humedad que tiene siempre, que de eso tiene mucho que ver Alan Parker, ¿no? Que tenía una capacidad visual impresionante. Sí. Además, Alan Parker dirigió al año siguiente, creo, Arde Mississippi, donde también retrata muy bien el sur, los pantanos, el racismo del sur, todo eso. Entonces ahí en la película lo sabe transmitir muy bien. Tiene escenas muy poéticas de la primera vez, por ejemplo, que Harry Angel conoce a
a Epiphany, a la chica afroamericana. Es precioso que la encuentra en una plantación, vive en una cabaña con todos los perros y las gallinas por ahí corriendo y tiene o sea, no sé, lo sabe retratar muy bien. Es una atmósfera que se puede cortar, vamos. Y te quería también preguntar sobre el racismo, ¿no? Obviamente, una religión que parte de gente de color, gente negra. No sé si hay una cierta tendencia a poder caer en el racismo, quizá, a reflejar esta religión y, como has dicho, un poco a veces frivolizarla, sí. No en el mal sentido, digamos. Pero pues se puede caer en un cierto racismo, ¿no? Sí, se cae. De hecho, los primeros años se cae mucho en el racismo. Se cae mucho en el racismo ya, por ejemplo, con los relatos pulp de Howard, de Robert E. Howard, de los primeros relatos pulp, ¿no? Que de hecho están todos los grandes nombres también. Todos tocan el vudú. Están Howard, Lovecraft también, habla de rituales en Nueva Orleans. Está Robert Bloch, William Irish. Todos estos lo tocan. Y todos estos lo tocan desde una visión, claro. Muchos directamente son sureños, o sea, como Robert Howard es un señor de Texas que quieras o no, lo que tiene metido en la cabeza en ese momento es segregación y es racismo. Y entonces él tiene un relato muy chulo, que es el de... ahora no lo encuentro. ¿De Canal Negro bueno, o...? No, tiene uno que es muy racista, que es Canal Negro, y luego tiene uno muy chulo que es Pigeons from Hell, Las palomas del infierno, ¿no? Las palomas del infierno, que lo han hecho en cómic y tal. Y ese es muy bonito, tiene algo de racismo y tal, pero es muy chulo, es un cuento sureño con pantanos, con cabaña de madera y tal. Y luego es verdad que Canal Negro es muy chungo. Y luego esto, claro, todos estos relatos, que hay muchos muy racistas. Hay uno de Robert Bloch que da miedo, pero que es muy racista también, que hacen una vela con carne, con grasa humana y tal, bueno, una historia. Y todo esto se traslada a las primeras pelis, o sea, las primeras salen de los relatos, las primeras ideas que tienen vienen claramente de los relatos. La Legión de los Hombres Sin Alma mismo viene de... Hay muchos relatos parecidos de los zombies en los cañaverales, de una historia de amor por ahí en medio y tal, bueno. Y luego sí que es verdad que esto va mejorando con los años, pero acusaciones de racismo las tenemos incluso en Tiana y el Sapo, la de Disney, o sea, la película de animación. Ahí se considera que los loas solo son malos. Bueno, una historia, ¿no? Que el malo de la película va con unos loas, que son los espíritus, y en cambio la sacerdotisa vudú no lleva esos loas, y los loas los pintan solo como unas sombras, que todos son malignos y tal, ¿no? Y entonces es como estereotipar, ¿no? Un poco la religión y tal, pero bueno, que los que de verdad son muy racistas es lo primero. Por ejemplo, hay una película que hablo en el libro, que es Black Moon, que tiene un cartel chulísimo, el póster me encanta, pero la película es la cosa más racista que he visto en la vida, o sea, ya lo digo en el libro. Así todo es una película que el suspense está bien construido, que está bien hecha, pero claro, no... Visto hoy en día, bueno, en contexto es interesante y para los que nos interesa el tema este y tal, pero es una peli que duele de ver. Incluso los periódicos de la época hicieron recomendaciones de que esta película podía tener problemas cuando se estrenara en cines de barrios afroamericanos y así. Sí, sí. Habrá que verla. Sí, se llama Black Moon y la dirige... La segunda de la que hablas en el libro. Sí, es Black Moon, sale Fay Wray, es una de las últimas películas de Fay Wray de género, y la dirige Roy William Neill, que es un director que es bueno, porque, bueno, es un director un poco plano, pero que dirigió toda la serie de películas de Basil Rathbone, de Sherlock Holmes, y es un señor que sabe construir suspense. En esta película lo construye bastante bien, pero a costa de ir repitiendo todo el rato, hay 5.000 negros en la isla y solo 4 blancos, y claro, son los buenos, ¿no? Y acaban o sea, el tema es que la explosión de la película es defender el castillo, ¿no? De los blancos, defender la mansión de las plantaciones y tal, contra las hordas de vuduistas que les están atacando, por supuesto, afrodescendientes. Sí, sí. Y bueno, es eso lo que decíamos, ¿no? Visto ahora, duele, o sea, es una peli que duele, ¿no? O sea, incluso la protagonista se había criado en esta isla, que en ningún momento dicen que sea Haití, pero bueno, podría serlo.
y se ha criado allí y hay unos momentos que empieza a tocar el tambor en Estados Unidos, le toca el tambor a su hija y aparece un psiquiatra y dice, oh, esta señora se está volviendo loca, no sé qué, o sea, en plan, y a atacar sus orígenes culturales y tal. O sea, tiene escenas muy, muy bestias, sí, sí. Sí, la verdad es que hay un montón de películas en el libro. De las que desarrollas más, habré visto la mitad aproximadamente y luego ya del listado de las 50, 60 que pones al final, muy, muy poquitas. Pero sí que también se ve como bastante variedad. Bueno, evidentemente hay un montón de películas muy similares, sobre todo de los primeros años, a lo mejor, de pues eso, una isla caribeña en la que llegan la pareja de blancos, tal, pero luego también ves eso de comedias, películas de terror, eso, Black Exploitation, películas españolas inclasificables. No sé. Así que al final se toma el vudú no como tema central muchas veces, sino como elemento dinamizador de la trama o como excusa. Sí, eso pasa mucho en las últimas también. Cuando hago ese cajón desastre lleno de películas, ahí te puedes encontrar desde un James Bond, 007 Vive y deja morir, que el tema del vudú está bastante presente y uno de los malos va vestido como el barón Samedi y tal. Y, y claro, ahí también sale pues la que he dicho antes, ¿no? Diana y el sapo, o salen las dos de Piratas del Caribe, creo que de las 5 que hay o 6, hay 2 que tocan un poquito el tema del vudú. Eh, Realmente, claro, hay muchas películas que aprovechan la estética esta que decíamos, que es un poco la estética también de los videojuegos, de Monkey Island. O sea, no sé si os acordáis que en Monkey Island, Sí. ¿no? Hay brujas de los pantanos que en realidad son sacerdotisas vudú y toda esta estética así se aprovecha para estas películas y tal, y está bien, aunque no vayan específicamente de vudú. Bueno, Pepe, no sé si tienes alguna cosa más que decir. Pues sí, como no sé muy bien tampoco cómo es de tiempo, pero bueno, no, Sí, sí. yo quizá, o si quieres tú hacer alguna pregunta No, a ya Dani. ya para el final, pero tú... Sí, yo te quería, bueno, antes de a lo mejor como parte final, quizá si nos puedes adelantar algo del libro que está en proceso y si no se puede, pues no, pero te quería decir a lo mejor para nuestros oyentes, nuestros miles de oyentes, si alguien así que quiere empezar, no sabe mucho del tema, le suena los muñequitos de los alfileres, 3 películas por las y a 3 poder ser, películas. por ponerme exquisito, que sean variadas, que sean de distintas épocas, o ¿qué 3 películas recomendarías tú para... Bueno, yo Una empezaría... cosa, Sí, dime, perdona, dime. porque era lo que tú también le iba a preguntar era eso, y Vale. lo añado un poco, ¿no? Digamos, 3 películas para entender el vudú y la película que más has disfrutado, más allá del vudú o no, la que más has disfrutado. Vale, pues mira, 3 películas para entender el vudú. Yo empezaría con Yo anduve con un zombie. Hay una película anterior que es La Legión de los Hombres sin Alma, que está muy bien también, pero Yo anduve con un zombie es de Jacques Tourneur, es un director contrastado, y la película es muy buena, casi al nivel de La Mujer Pantera, ¿no? Es una película que está muy bien hecha, que es bastante respetuosa, tiene un par de cosas que chirrían, pero es bastante respetuosa. Y, y además es muy curiosa porque viene a raíz de un artículo. O sea, es una película que adapta no un relato, Pulp, ni nada de la época, sino un artículo de Inés Wallace que se titulaba igual, Yo anduve con un zombie. Bueno, es una peli que está muy bien y que tiene muchos personajes y muchas... Está guay, aparte sale Zombie Carrefour y muchas ceremonias y está muy bien. Luego Un otra, cantante fabuloso que se llama Sir Lancelot cantando. sí, increíble. Que luego los Madness y bueno, los Wailers y mucha gente cantó la canción que sale. O sea, él en la película hace una canción que es una canción que le tira en cara, o sea, que explica la historia de la familia protagonista, que es una historia una familia con muchos claroscuros. Y entonces el cantante se va acercando a la protagonista de la película, que ha llegado allí, que no sabe muy bien lo que se va a encontrar en esa isla y en esa familia, y le va cantando cosas de la familia, ¿no? Un poco así en tono irónico y tal. Y luego esta canción tuvo mucho éxito de Sir Lancelot, que era un cantante de Trinidad y Tobago de Calypso. Tuvo mucho éxito y luego en los 70, 80, 90, bueno, ya te digo, Madness, Wailers y mucha gente la ha versionado con otra letra, eso sí. Y está bien, tiene muchas anécdotas de esta la película. Y luego otra yo diría El corazón del ángel, que ya la hemos comentado, que es básica porque además toca el tema del racismo también que hemos dicho, ¿no? Hay un momento que Mickey Rourke se sienta en las sillas para afroamericanos,
famosas sillas del autobús de segregado, ¿no? Se sienta ahí como diciendo, yo paso de estas cosas del sur, ¿no? Porque vengo de Nueva York y tal, y está bien. Y aparte, bueno, que es una peli que da mucho miedo, a mí me da mucho miedo Robert De Niro en todas esas escenas y que está muy bien rodada. Y luego, para saltar muchos años y acercarnos ya a los 2000, bueno, irnos a los 2000 directamente, yo diría La llave del mal. Sí, está bien. Está bien que lo digas porque fue una película que pasó un poco inadvertida y está realmente bien. Está muy chula. Además sale ahí Joe Hart. La música es muy chula también. Pasa un poco como la del Corazón del Ángel. El director sabe la música que hay que poner y te pone todos los sureños y todos los de blues y tal. Está muy bien la banda sonora y aparte es una peli que está bien. Está rodada en una plantación de verdad, de Luisiana. Y tiene todos los elementos del vudú, incluso cosas que también se hablaban en los relatos, que es la traslación de almas, que eso es algo que tampoco existe en el vudú, pero que no sé por qué siempre se ha asociado como el muñequito y que está muy bien, no sé, a mí me gusta y es verdad que pasó sin pena ni gloria y está muy bien. Y luego hay un intento de repetir esa película, que es más reciente, que es bastante malo, que salió, a ver si la encuentro, Jezabel. Es una peli que tenía que ser como La llave del mal, pero mejorada, y no le salió muy bien. Es una peli del 2014, porque el tema del vudú es verdad que ya no está tan de moda, pero algunos intentos hay. De tanto en tanto apareció una peliculita que aún nos habla del vudú. Pero vamos, serían esas tres, las tres que digo. Y luego no sé si me habéis preguntado algo más. Sí, me gustaría la película que más, digamos, has disfrutado, más allá del vudú, ¿no? La que más es como cinéfilo de sentarte y disfrutar. Bueno, es que repetiremos otra vez el, el Corazón del Ángel, pero bueno, ya os digo que Nueva York bajo el terror de los zombies me encanta, o que con algunas de Blaxploitation, que no me lo esperaba, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Con La venganza de los zombies, no es que sea una peli demasiado buena, pero aparte de tener una banda sonora de la Motown increíble, es muy divertida, es muy para ver con colegas y tal. Es una chica que hace una venganza tipo las películas de Pam Grier, de la típica venganza de Coffy o de Foxy Brown, pero con zombies. O sea, ella convoca al Barón Samedi, el Barón Samedi convoca a unos zombies y los zombies hacen la venganza de la chica esta, ¿no? A través de los zombies. Y es muy divertida, es mala, pero es muy divertida. Y la Blaxploitation también tuvo mucho que decir sobre el tema. Claro. Sí. Y con esta se disfruta mucho, pero sobre todo con El Corazón del Ángel, Yo anduve con un zombie, con La Legión de los Hombres Sin Alma, que no la había visto nunca, la vi para el libro y me gustó mucho con Bela Lugosi de prota. Y más o menos esto. Y luego claro, hay muchas también que me encantan del Cajón Desastre, este final, ¿eh? Hay algunas que realmente me gustan. O sea, no todo lo que ha acabado en el Cajón Desastre es malo. Hay algunas pelis bastante interesantes. Pero bueno, más o menos es eso. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, sí. Raúl, sigue tú. No, como has dicho, como has anunciado tú antes, digamos que podríamos que nos anunciara algo Dani del siguiente volumen de la colección, ¿no? Que ya está anunciado y lo que puedas anunciarnos, claro. Sí, el siguiente es el de folk horror, terror pagano y rural, que esto nos chifla también a los del Pájaro Burlón, ya hemos hecho muchos artículos y hemos hablado sobre ello. Y más o menos esto va a funcionar igual, o sea, Javier J. Valencia está coordinando el libro. Él es el que ha hecho el trabajo más profundo, más de análisis, investigación, Aquí las introducciones funcionarán diferentes, será una introducción por cada capítulo con las diferentes películas y tal, pero más o menos es lo mismo. Nosotros aportaremos nuestras reseñas. Yo creo que escribo 4 reseñas en este libro y bueno, nos lo hemos repartido un poco por intereses y por temas también y lo que él nos ha indicado. Y ese es el segundo. Luego se puede decir, aunque no sé el orden, que vendrá uno de Lucifer y satanismo en general, o sea, El Exorcista, La Profecía y también películas ignotas y extrañas y todo lo que encontremos. Y luego ya habrá seguramente brujería por sí sola, o sea, más allá del paganismo y el terror rural. Y bueno, hay más cositas, sí. Se nos hace la boca agua de... ese folk horror, digamos que obviamente estamos pensando en The Wicker Man, pero más allá de Wicker Man vamos a encontrar, digamos, películas realmente desconocidas, series B, Z, ¿no?
Muchas, muchas. Vamos a encontrar también algunas muy conocidas, como Los chicos del maíz, que es una película de terror rural, si la ves. Es claramente, sobre todo el relato de Stephen King, es muy de terror rural, más que la peli, y, o sea, de folk horror. Pero luego está la trilogía, o sea, Wicker Man forma parte de una trilogía, ¿no? Que esto, bueno, en unos documentales de los años 90 y tal, empezó a salir el tema del folk horror, y en la trilogía... Es que ahora no me acuerdo, está Witchfinder General, no sé si Sí, la claro. conocéis, con Vincent Price. Y luego está La garra de Satán, creo que se llama, la tercera. Entonces, bueno, a mí me ha tocado hacer una de estas tres, que estoy muy contento de la de Witchfinder. Y, y todo se articula en base un poco a esta trilogía, ¿no? Que le llaman la trilogía maldita del folk horror y tal. Pero a partir de ahí, la tira de películas, igual que el vudú. Tampoco nos pensábamos que en vudú iban a salir tantas. Pues, Pepe, si quieres despedimos ya, ¿te parece? Sí, cuando tú quieras, vamos. Muchísimas gracias, Dani. Y seguramente lo volveremos a llamar para este volumen 2. Le preguntaremos si le gusta la versión de The Wicker Man, la de Neil LaBute, si es a favor o en contra, que ya sabemos que hay una división. Pero para Dani pues tendremos un nuevo programa con este libro. Pero ahora tenemos Vudú, colección en el ocultismo en el cine, volumen 1. Ya sabéis, Dilatando Mentes, esta editorial pequeña alicantina. Ahora hablaremos más de la editorial y del libro en la segunda parte del programa con Pepe. Pero dar las gracias a Denis Borel por habernos abierto los ojos de este mundo fascinante de vudú y el cine. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos y por acordaros de editoriales pequeñitas, pero grandes también. Eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Estás escuchando Vivir Rodando. Bueno, Pepe, nos quedamos tú y yo para realizar este cierre a este programa de Vivir Rodando dedicado al vudú y al libro de Dilatando Mentes. Y si te parece, podemos hablar de la propia Dilatando Mentes, que es la primera vez que pasa por Vivir Rodando, si no me equivoco, y que es uno de estos proyectos locales pequeños que tanto nos gusta, ¿no? Una pequeña editorial alicantina que está apostando muy fuerte, haciendo unos libros realmente muy interesantes. Sí, así es. Es una editorial, yo creo que, vamos, no sé exactamente, pero se fundaría hace unos 5 o 6 años. Empezó primero publicando solamente ficción y luego, para mí, no digo porque la ficción no esté bien, sino que me interesa bastante más la rama de ensayo en general, no de Dilatando Mentes, sino en general. Lleva ya también como varios años publicando ensayos centrados pues sobre todo en el cine, pero también quizá en televisión o incluso en grafitis, han hecho un libro o la crónica negra de sucesos. Tienen una línea de ensayo bastante interesante. Y ahora con el vudú en el cine, inician una colección que la verdad es que promete, no sé, creo que si mantienen así el buen nivel de este libro, no voy a decir que sea un 10, pero sí que es un 8, que es algo dignísimo, la verdad. Esta colección puede ser algo importante en el panorama editorial de libros sobre cine en España. Sí, bueno, y aunque hemos hablado de un poco de ensayo también, si os gusta la ficción fantástica, Dilatando Mentes es una de vuestras editoriales porque publica, por ejemplo, un montón de premios Stoker o finalistas a los premios Stoker, que son unos premios muy prestigiosos y son los que los traducen al castellano y los editan aquí en España. Bueno, y ya nos centramos un poco en esta colección de vudú que, como tú has dicho, pinta realmente bien, principalmente porque la labor de Dani Morel es fantástica en la labor de investigación, ¿no? Como hemos dicho, Dani Morel, aunque es un libro coordinado con varios autores, Dani Morel, digamos, es el que lleva la voz cantante, ¿no? Y es el que escribe una gran parte del libro. Sí, así es. Sí, bueno, este libro lo ha comentado Dani en la entrevista que hemos escuchado hace un ratito. El equipo del libro es el equipo de la página web El Pájaro Burlón, que es sobre todo una página principalmente sobre cine, aunque no solo, también hablan de televisión y de otros medios, pero especialmente de cine fantástico y de terror. Y la verdad es que en este caso lo ha coordinado él, el siguiente ha comentado que lo coordinará Javier Valencia. Me imagino que irán turnándose como el peso gordo de cada uno de los libros, uno de ellos, y también
en ese sentido, pues seguramente el punto de vista, incluso la calidad o el interés puede ir variando también en función de, evidentemente, de quién tome las riendas del proyecto, pero en general me da la impresión de que eso, por la página web es una página así de referencia, entonces creo que se van a mantener, vamos, y está muy bien. También y recordemos... Sí. No, que es un libro que, si no decirlo antes, llamativo casi por la portada. Es una portada maravillosa, ¿no? Tenemos una calavera con un sombrero y con un montón de elementos típicos de esos que hemos dicho de imaginaría del vudú, que es una portada fantasía que llama mucho la atención para comprarla. Sí, la portada es de Octavi Segarra, que ya ha hecho, tiene bastantes portadas en libros, en novelas, y en este caso yo no estoy seguro, aquí no puedo asegurar si es la primera vez que colabora con la editorial esta, con Dilatando Mentes, no lo estoy seguro, pero sí que es verdad que le da un giro también para mi gusto positivo. ¿Sí? No sé, a veces, en mi opinión, las portadas de los libros anteriores o de algunos de los libros anteriores, en mi humilde opinión subjetiva, se pasaban demasiado recargadas, y esta la verdad es que tiene, no voy a decir que sea minimalista ni mucho menos, pero vamos, como que tiene así una sobriedad, una elegancia, una imagen muy potente que la verdad es que llama mucho la atención para bien y apetece llevarse el libro a casa, como he hecho yo. Y entremos en lo que es un poco el libro. ¿Qué es lo que más te ha llamado, digamos, la atención? ¿La variedad, el poder haber descubierto películas que no conocías, o al revés, reafirmarte de películas que conocías, poder adentrarte más, por ejemplo, en ese Corazón del Ángel en el que ha versado gran parte de la conversación? ¿Qué destacarías del libro? Pues quizá, a ver, en la parte cinematográfica muchas películas no las conocía, sinceramente, y bueno, tampoco en este tiempo el libro me lo he leído hace muy poquito, hace una semana. No he tenido tampoco tiempo de buscar, aunque sí que me he apuntado unas cuantas que quiero ver. He aprovechado para volver a ver, por ejemplo, El Corazón del Ángel, que la vi hace muchos años. Me han entrado muchas ganas de volver a ver La Serpiente y el Arcoíris, que la vi hace 10 años. Y eso, en cuanto a cine, la verdad es que, bueno, muchas películas, las películas imprescindibles que todos conocemos, muchas que no conocía, pero quizá la parte que más me ha interesado es la que no tiene que ver con el cine, la que toda la parte de investigación previa. Hay 3 capítulos iniciales escritos íntegramente por Dani Morell. En el primero de ellos hace un repaso a los orígenes del vudú como religión, desde ese viaje de África al Caribe, a las Antillas, a Haití, debido a ese terrible motivo que fue la trata de esclavos, cómo se asienta en Haití y cómo de ahí también pasa con unos matices distintos, pero sin perder la esencia, a Nueva Orleans y cómo se convierte Nueva Orleans hoy día, digamos, como en esa segunda patria del vudú. Es el primer capítulo. El segundo capítulo habla de una serie de nombres propios, de investigadores, de viajeros, de personas inclasificables, de estudiosos, que durante el siglo XX, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad prácticamente, digamos, se acercaron a ese país totalmente distinto a todos los demás, que es Haití. Y distinto, por ejemplo, Haití es el único país del mundo, si no me equivoco, donde, fundado donde una revuelta de esclavos negros tuvo éxito, y digamos, y fundaron ese nuevo país. Y luego es verdad que dictaduras una detrás de otra y barbaridades y tragedias como, seguramente es el país más pobre de América, es un país con una pobreza y con una corrupción y es una serie de dictaduras encadenadas terrible, pero bueno, digamos, sí que es verdad que esas características, ese hecho de la historia de Haití, de cómo los esclavos se rebelaron, de algún modo echaron a los colonizadores, pues le da como unas características que no hay en los países de alrededor de Centroamérica. Y, perdón, me he ido un poco por las ramas, pero este capítulo habla desde William Seabrook, de quien ha hablado Dani mucho y muy bien hace un rato, que fue un tipo con inquietudes espiritistas, satánicas, caníbales, no sé, una especie de... No sabría cómo definirlo, pero bueno, un personaje muy, muy extraño que en los años 20
fue a Haití y contó lo que vio y contó seguramente también lo que no vio, hasta, no sé, miradas experimentales como la de Maya Deren, que era también pues, una artista de las primeras décadas del siglo XX, con una mirada así muy experimental. Muy moderna, muy experimental, sí. Hasta Wade Davis, de quien también hemos hablado antes, que es este etnobotánico, me encanta esa palabra, que fue a Haití en busca para investigar, según él, de manera científica, aunque creo que no es muy científica, ni falta que hace, porque el libro que escribió es estupendo, pues como, según él, el mito del zombie en realidad no es un mito, es algo real, pero debido a una serie de sustancias pues, que hacen que, dadas a una persona, suspende sus vitales y con otra sustancia pues luego lo vuelven a reanimar pero sin conciencia, etc. Entonces, es una serie de personas a cual más, no sé, interesante ya por sí mismas, como dan esa mirada de ese país también tan interesante y tan especial. Y el tercer capítulo, en el que habla de cómo, vamos, en paralelo a este descubrimiento, digamos, realista de Haití por parte del primer mundo, por decirlo de alguna manera, de una manera horrible, ¿no? Es del primer mundo, pero para que se me entienda, y pues como la cultura popular desde el principio, la literatura más de kiosco, los tebeos, el pulp, y incluso la música, a través del blues eso, cómo coge las características más, no sé, folclóricas, por decirlo o incluso sensacionalistas o falsas directamente del vudú y desde el principio del siglo crea una serie de arquetipos, de imágenes así que se asocian en el imaginario ya de todo el mundo con el vudú, con los zombies, a través, sobre todo, de la literatura pulp de los años 20-30, seguramente fue como hay una cantidad impresionante de relatos donde se cimenta pues esa percepción que tenemos hoy día todavía del vudú. Y todo esto, pues la verdad es que lo cuenta, está muy bien escrito, sinceramente, porque a veces no sé, los que nos pasamos la vida leyendo, también como que nos pasa mucho que un tema que nos interesa mucho, a lo mejor hay mucha información muy interesante, pero no hay manera de leerlo. Y la verdad es que Dani Morel lo escribe muy bien, todo muy, muy claro, muy, muy interesante. Y eso, y a mí te diría pues que espero que esta primera parte del libro me ha parecido la fundamental. Luego hay una serie de reseñas de películas, en general muy interesantes, también pues con la inevitable repetición, tanto tú como yo, Raúl, que hemos escrito libros un poco de filmografías sobre un tema, pues no sé, es imposible no caer en la redundancia muchas veces, pero bueno, no importa. Descubre películas, da puntos de vista interesantes sobre algunas películas que conocíamos y bueno, pero ya te digo, para mí la parte importante del libro, con diferencia, es toda esta primera parte. Uh-huh. Y no olvidar lo que hemos comentado durante todo el programa, ¿no? Una cosa está la religión, la cultura, es como se apropia la cultura, digamos, más bien pop, por no decirlo, la cultura popular, de toda esta imaginaría y la convierte en un producto de consumo. Y hay que diferenciar un poco entre lo que es la religión y el entretenimiento, digamos, o para elaborar una historia. Porque yo entiendo que es cierto, como hemos dicho, la parte del racismo es muy importante y se puede caer en el racismo, pero digamos que es el libro y sobre todo el género es el vudú desde una perspectiva, digamos, de cultura popular. No hay que aspirar tampoco a un rigor excesivo porque no es eso lo que busca el cine, digamos. Claro, y quien busque eso en las películas y se indigne porque no lo encuentra, pues está equivocado. O sea, te puedes indignar porque a lo mejor por el posicionamiento de cierta película es racista, por eso sí, pero no te puedes indignar porque no trate correctamente los elementos de la religión es que esto es entretenimiento, no lo olvidemos. Bueno, pues eso, Haití, Nueva Orleans, santería, digamos, escenarios, objetos, música, recogido en un libro que es bastante completo. No es muy, como tú has dicho al principio, no es muy habitual dedicar un libro solo al vudú,
Hay otros libros dedicados a otras cuestiones que son quizá más populares, pero sobre el vudú no es tan sencillo ver un libro, por lo menos en castellano y en España, dedicado a este género. Así es, así que bienvenidos a este libro y esta colección y esperemos hablar pronto del segundo volumen. Bueno, recomendamos la compra del libro, recomendamos el libro y también recomendamos películas sobre el vudú, por la que hemos contado las más famosas: Corazón del Ángel, La serpiente del arcoiris, La llave del mal, que ya hemos dicho que es una película reivindicar moderna, es en cuestión modernas, y por supuesto un montón de series B, de series C, de series Z, y por supuesto, digamos, la película, yo creo que más definitiva, no sé cómo decirlo, la más popular, la más famosa, la que siempre pensamos en vudú y pensamos en ella, que es Yo anduve con un zombie, de Jacques Tourneur, que es uno de los grandes clásicos de la historia del cine y quizás seguramente la gran película sobre vudú que se haya hecho y que siempre se va a hacer. Estoy de acuerdo. Bueno, Pepe, otro programa de Rolando hecho. Muchas gracias por estar aquí. Darle gracias a Dani Morel por su amabilidad, por su erudición. Creo que hemos aprendido todos mucho después de este programa. Y nos vemos en otro espacio, Pepe. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchas gracias por invitarme. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.